Ok. Ahora sí, escalas humanas. Ok. Pues bueno, tengo que empezar con lo que ya he venido explicando, que el sketch arquitectónico no necesita un dibujo tan detallado, sobre todo a la escala humana. ¿Ok? Voy a explicar cómo ir estructurando un cuerpo humano, pero no siempre tenemos que hacerlo así. ¿Ok? Hay que estar claros en eso, nada más para que conozcan un poquito del tema. Esto, o sea, puede llevarme 3 clases si me voy a detalles, desde cómo estructurar todo el cuerpo, luego cómo estructurar las manos, cómo estructurar el rostro, los pies. Todo tiene como su estructura y pues sí, su chiste, pero sus proporciones, ¿verdad? Y pues bueno, pues no hay tanto tiempo para ahondar en eso, y como ya les dije, pues en el sketch arquitectónico no necesitamos tanto detalle, no necesitamos detallar un rostro para representar a una persona en un espacio. ¿Okay? Bueno, habiendo hablado acerca de esto, pues también tenemos que darnos cuenta que pues hay muchos tipos de, vamos a decir, cuerpos o configuraciones del proporcionamiento de diferentes personas. O sea, él es delgado, él es un poco más alto, más robusto, yo también. Igual en las chicas, ¿verdad? Hay chicas más altas, más chaparritas, más delgadas. Entonces va cambiando, ¿ok? Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Bueno, vamos a agarrar una referencia para proporcionar el cuerpo. Lo más común es de que ustedes escuchen de que, no, pues son 7 cabezas, o 7 cabezas y media, o 8 cabezas. Dependerá del lugar en donde estén. No sé, a lo mejor en un lugar donde la gente es muy alta, como por decir en Europa, pues sus proporciones las van a manejar de 8 cabezas, ¿verdad? O tal vez con 7 también, porque la cabeza también va creciendo proporcionalmente. Irá cambiando. Bueno, entonces yo aquí voy a agarrar de referencia la cabeza, pero vamos a empezar proporcionando todo el cuerpo en un espacio. ¿Ok? Entonces yo voy a determinar, por ejemplo, una unidad. Esta unidad va a valer 1 metro. No estoy trabajando con escalímetro ni nada, solamente yo estoy determinando que esto es 1 metro, ¿verdad? Entonces voy a agarrar esta referencia de la punta a mi dedo, ya puse ahí como la base, y aquí viene el metro, y acá voy a tener 2 metros, ¿ok? Y pues voy a cerrar este espacio, ¿no? Entonces ya tengo ahí 2 metros cuadrados dibujados en esta hoja, ¿no? Entonces, una persona, y ahorita si quieren lo medimos en alguien, no sé, tal vez él, que tiene las proporciones más estándar, ¿verdad? Ellos son muy delgados, él está un poquito más robusto, entonces él es el que pudiéramos tomar como referencia. Entonces, si yo mido el ancho de su cuerpo, aproximadamente van a dar como 50 centímetros. Ok, sí, podemos sacarlo para estar ahí corroborando, ¿verdad? Entonces, si yo ya dije que esto es 1 metro, pues la mitad de eso va a ser 50 centímetros. ¿Sí me explicó? Ahí apóyame, por favor. Entonces, yo ya determiné esta mitad de este metro cuadrado. Entonces aquí, en este espacio, pues bueno, 45, ¿no? Si todavía calculamos sí, no, pues 48, ¿verdad? 48 centímetros de anchura de su espalda, ¿verdad? Que es la parte más ancha de su cuerpo. Entonces, vamos a decir que él cabría en este espacio, ¿verdad? En este ancho. Falta la altura, ¿no? La altura también promedio, pues es entre 1,75 y 1,80, ¿verdad? Si yo ya sé que de aquí es 1 metro y de aquí es otro metro, pues estos son 2 metros, ¿verdad? De altura. Entonces, pues yo puedo sacar esta mitad. Bueno, acá también puedo haberla sacado. Entonces yo sé que aquí donde es esta mitad es 1,50. ¿Me explico? Entonces la mitad de esta mitad aquí es el 1,75. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí en 1,75, la altura promedio. Entonces esto ya no lo vamos a usar.
¿ok? Entonces ya tengo un espacio proporcionado que mide 50 centímetros de ancho por 1,75 de alto, ¿verdad? Entonces en este espacio vamos a empezar a medir, digo, a dibujar una escalita así tiesa. Entonces 50 centímetros por 1,75. Aquí va a caber una persona. Ahora, mide la altura del rostro. Aproximadamente van a dar 23, 24 centímetros. ¿Me lo puedo mirar? Sí, sí. Son como 24 centímetros. Sí, 24 centímetros. Entonces, habíamos dicho que de aquí a aquí eran 50 y esta era la mitad de 50, pues son 25 centímetros. Entonces aquí va a caber su cabeza, ¿no? Vamos a darle un poquito menos. ¿Okay? En este espacio va a caber su cabeza. Ahora, el ancho, no sé si así a vista podemos darnos cuenta que del borde de su, vamos a decir, de su oreja al hombro, ahí cabe como otra cabeza, y hacia la otra oreja cabe, digo, hacia el otro hombro cabe otra cabeza. Entonces este espacio lo vamos a dividir en 3, ¿verdad? En el cuadrito de en medio, pues obviamente ahí es donde va a ir la cabeza. La cabeza pues la podemos representar así cuadradita o con un óvalo, ¿ok? Si yo como ya les dije, si yo me meto las proporciones de la cabeza, pues sería como otra explicación, ¿no? Podemos empezar que el cráneo lo representamos de frente. El cráneo lo representamos como una esfera y luego lo que es la quijada lo representaríamos como una especie de óvalo, ¿no? ¿Ok? En el que justo a la mitad empieza el rostro. Obviamente sabemos que tiene un eje central, ¿verdad? Donde van a haber 2 ojos, una nariz, una boca, ¿verdad? Pero el rostro empezaría más o menos aproximadamente a la mitad de este espacio que yo determiné para la cabeza. ¿Ok? No nos vamos a meter tan a detalle, nada más con tener esto es suficiente. ¿Ok? Ahora, esto visto de lado, esta esfera ya no se ve esférica, se va a ver como una especie de óvalo, porque aquí está el cerebro, ¿verdad? De la persona. Y bueno, esto ya es casi como un medio círculo, un cuarto de un círculo, ¿no? Que es la parte de la quijada. ¿Okay? Y el cuello no conecta así, conecta inclinado. ¿Okay? Pero bueno, esto es mucho detalle, no necesitamos meternos a eso. O sea, nada más queremos conocer las proporciones, que esto también les puede servir un poquito para composición, o sea, es conocer las proporciones del cuerpo, pero ya acá me estoy metiendo muy a fondo y requeriría tal vez otra clase para explicar esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya tenemos esta referencia de cabeza. Ahora, ya sabemos que de aquí a aquí hay 1,75. Yo voy a sacar las demás proporciones a partir de esto, ¿ok? Yo ya medí de la punta a mi dedo esta proporción, ¿ok? De la cabeza. Entonces aquí voy a empezar a marcar la segunda cabeza, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, y quedó un poquito, una fraccioncita, ¿verdad? A lo mejor ahí en el desajuste de mi trazo, pues es esa cabeza y media que, digo, esa media cabeza que normalmente se dice que existe, que pudiera ser la altura del pie, ¿no? Entonces, voy a marcar estas líneas como referencia, porque va a resultar que algunas partes del cuerpo van a coincidir con eso, ¿ok? Entonces aquí tengo una cabeza, bueno, me voy a poner justo en la línea. Una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas, 5 cabezas, 6 cabezas, 7 cabezas y la fracción, ¿no? Que es por aquí. ¿Ok? Entonces, necesito que te pares aquí al lado. ¿Ok? Bueno, a lo mejor con algo más. Vamos con esto. Dijimos que tu cabeza medía 24, ¿no? 24, ¿ok? Más o menos. Hasta el copetillo, bueno, ahí vamos
ajustarlo, ¿verdad? Si yo traslado esta cabeza, que es desde aquí, ¿verdad? Aquí empieza su peso. Fíjense dónde coincide, en los pezoncillos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí viene, yo voy a marcar, bueno, voy a marcar los pezoncillos como referencia y luego de ahí hacia abajo está el ombligo. Por aquí debe estar tu ombligo, ¿no? Sí, aquí está. Más o menos, ¿ok? Entonces en la tercera cabeza es donde está el ombligo. Ahora acuérdense que pues, el cuerpo tiene un eje, ¿verdad? Entonces tercera cabeza, donde se cruza con el eje, ahí está el ombligo, ¿ok? Estos son los pezones y este es el ombligo, ¿ok? Cuarta cabeza va a coincidir con su entrepierna, ¿ok? Aquí está la entrepierna. La quinta cabeza está justo encima de sus rodillas, ¿ok? Entonces, aquí las rodillas van a quedar aquí abajo, ¿ok? Y luego la sexta cabeza pues va a quedar arribita de los tobillos, ¿ok? Bueno, no, un poquito, bueno, los tobillos quedan abajo de la sexta cabeza. Realmente, pues aquí falla un poquito la proporción. Estoy mal, salí mal. El tobillo está acá abajo, ¿no? Más o menos a mediación del chamorro queda la sexta cabeza y aquí el tobillo queda justo en este punto. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Si se fijaron, empecé a marcar las articulaciones de las rodillas y del tobillo. Bueno, acá arriba todavía no las marco, pero todo lo que es articulación, como tiene un movimiento un poquito más libre, lo vamos a marcar con esas esferas, ¿ok? Ahora los hombros quedan más o menos a mediación, ¿no? Un poquito más arriba. Entonces, en esta distancia, más o menos aquí, o sea, de aquí a aquí tengo de la cabeza 1 a la 2, a mediación quedan los hombros. Habíamos dicho que este límite era donde quedaban los hombros. O sea, ahí voy a poner la articulación del hombro. ¿Ok? Se me hace que los dejé muy arriba. Voy a bajar un poquito. ¿Ok? Ahora voy a trazar una línea horizontal de la parte superior del hombro al otro hombro para marcar un poquito lo que es el alineamiento. ¿Ok? Si él levanta el brazo un poquito más, así como si te estuvieras estirando, el hombro empieza a subir, ¿ok? Entonces esta línea subiría, ¿ok? Se inclinaría más bien. Ahora, el cuello también es una articulación. Puedo ponerle una esfera, ¿ok? O puedo poner un cilindro. Ahora, si yo pongo el cuello muy grueso, vamos a suponer que este es él, se va a ver como una persona muy fornida, o sea, muy, no sé, como un físico culturista, ¿no? O sea, van creciendo los... Una persona normal, el cuello es un poquito más esbelto que la cabeza, que el ancho de la cabeza, ¿ok? Dependerá de la complexión. Alguien muy delgado, pues va a tener un cuello más delgadito. Alguien, no sé, vamos a decir normal, pues tendría un cuello un poquito más ancho, ¿no? Pero no completamente del ancho de la cabeza, ¿ok? ¿Sí me explico? Aquí ya más o menos lo marqué. Ahora, de aquí del hombro pues vamos a marcar esta línea inclinada que representa el trapecio, que es como el inicio de la espalda, ¿no? Esto ya es esta parte, ¿no? Que va así como inclinadito. O sea, esto no es recto aquí, sino que de aquí lo inclinamos. Esto, pues vamos a decir que es como la clavícula, ¿no? Ahí empieza el huequito que tenemos aquí, ¿ok? Ahora, tenemos este espacio, fíjense, sus codos, ¿a qué altura están? Están a mediación de la tercera cabeza, ¿ok? Entonces, tengo de la cabeza 2 a la 3, ahí es donde están, justo en la mediación, es donde está ubicado su codo, que es otra articulación, ¿ok? De esta esfera o esta articulación al codo, solamente vamos a trazar como una especie de cuadro que realmente es un cilindro, ¿no? O sea, aquí están representados estos cilindros, ¿verdad? Que a veces se ensanchan y luego se adelgazan. Por ejemplo, aquí en la muñeca, ¿no? Viene de ancho del codo y se va haciendo más esbelto aquí hacia la muñeca, ¿ok? ¿Entienden más o menos? Entonces vamos a empezar marcando esos cilindros.
Aquí, bueno, también dependerá si es fornido, pues a lo mejor se ensancha un poquito más esto. Ahorita estamos trabajando con medidas estándar, ¿ok? Ahora estira tu mano. No, así hacia abajo. Tenemos la cabeza. Vean cómo la muñeca coincide con su entrepierna, ¿ok? Entonces a esta altura que ya teníamos aquí marcada la entrepierna, aquí va a venir la muñeca. Es una esfera un poquito más pequeña porque se va adelgazando la sección del brazo, ¿ok? Entonces aquí también voy a marcar otro cilindro, pero lo voy a ir como adelgazando, ¿verdad? Hacia abajo, ¿ok? Ahorita remarco un poquito más el dibujo para que no se confunda. Ok, ahorita hablamos de las manos. Vámonos, pues entonces dijimos, aquí tenemos el ombligo. Ok, en este punto hagan de cuenta que tenemos una gran articulación, que es como el abdomen. Entonces va a ser una esfera grande. Esta esfera, si se fijaron, estas pues las dejé como al borde de estos cilindros, ¿verdad? Como si estuvieran separadas, aunque aquí en el maniquí pues vienen como adentro del cilindro, ¿no? Como si estuviera cóncavo, ¿no? Podemos hacerle así, esto X, o sea, de hecho la práctica les va a ir, o sea, esto ya a veces ya ni necesitan hacerlo, ya nada más como tener el conocimiento de que lo podemos representar así, ¿ok? Bueno, regreso a esta esfera grande que tengo aquí en el abdomen, vamos a decir en la panza. Entonces esa esfera está dentro de dos masas grandes, que es el torso y la cadera, ¿ok? La cadera la vamos a representar como una especie de calzón. Entonces lo vamos a poner aquí como esta línea y vamos a representar un calzoncillo, ¿no? De cuenta. Aquí hacia la entrepierna. Y luego aquí también voy a representar donde empieza el torso y lo voy a juntar, bueno, aquí yo pudiera, perdón, tengo la línea de los pezones, entonces ahí va el pecho, ¿verdad? Vamos a alinearlos, ¿verdad? Con esta línea, y puedo representar aquí como una especie de cuadro o rectángulo, perdón, para representar la anchura del pecho, ¿ok? Y luego un poquito hacia este punto, que es donde se empieza a formar como el cuerpo, ¿verdad? El torso, ¿verdad? Estos serían como las costillas. Si yo estuviera dibujando un esqueleto, pues aquí estarían las costillas, ¿verdad? En esta parte, ¿ok? Que es el esternón y todo esto. Y bueno, esto sería pues puro espacio, porque ahí va pasando todas las vísceras y solo se vería la columna vertebral, pero bueno, no estamos haciendo el esqueleto. Entonces esto, hagan de cuenta que esto está por dentro de estas masas, ¿ok? Entonces es la articulación del cuerpo, ¿ok? Entonces, ahora, no sé si han visto un esqueleto humano, ¿verdad? Sí. ¿No han visto un esqueleto? ¿Usted no ha visto un esqueleto humano? En persona no. Bueno, en las diapositivas o en los libros de texto de la primaria, de la secundaria, de la prepa, no sé. La pierna no está conectada justo aquí, sino que está conectada en este punto, ¿ok? O sea, en el costado de la cadera. Entonces la esfera de la articulación va a estar aquí, un poquito incrustada dentro de este calzoncillo, pero va a estar por ahí, ¿ok? Entonces voy a tener esa esfera. Yo pudiera poner una esfera grande, ¿verdad? Así como viene aquí, pero bueno, pues está así como el calzoncillo muy grande. Por eso no me gusta tanto ese maniquí, porque pues no es muy real. No es muy real, ¿verdad? Pero bueno, es muy famosillo, o sea, todo el mundo lo usa. Ahí está. Entonces ahí tengo esa esfera. Ahora, alineado con esto va a venir la rodilla, que ya habíamos dicho que iba abajo de la quinta cabeza, ¿verdad? La pierna, bueno, también dependerá de la complexión, pero o sea, es más ancha que el brazo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos representar este cilindro grueso. Ok, voy a primero hacer esta pierna y esta la voy a hacer de otra manera, para tener una cierta referencia. Ok, entonces ya tenemos esta articulación, esta otra que es la rodilla. Aquí,
Si ustedes ven el trazo de un esqueleto humano, verán que este hueso viene normalmente así medio inclinado, ¿verdad? Porque aquí les digo que se conecta, hay como una especie de mariposita aquí en este huesito que es la cadera, y se conecta en este punto, ¿verdad? Y luego lo que es el chamorro, ya hemos hablado que empieza como vamos a decir, delgado o de cierta medida en la rodilla, se ensancha hacia el chamorro y luego se adelgaza en el tobillo, ¿ok? Entonces vamos a trabajar, es como una especie de pino de estos del boliche, ¿no? Es como más ancho en un cierto punto y luego se vuelve a adelgazar, ¿ok? Y luego un pie de frente se va a ver como una especie de trapecio así muy cortito, o sea, no va a estar muy abierto el trapecio, de frente, ¿ok? Y este es el tobillo, la articulación del tobillo, ¿ok? Bueno, ahora esta pierna la voy a poner como de ladito, ¿ok? Vamos a suponer que la rodilla va a quedar un poquito más al frente. Ahora esto, aquí, hagan de cuenta que hace como una curva, aquí hagan de cuenta, así, esto es la espinilla, ¿ok? Pero aquí de lado se va a ver recto. Donde se va a curvear más va a ser a la parte trasera del chamorro. ¿Sí me explico? Este es de lado y este es de frente. ¿Ok? Y esta línea recta es esta. ¿Ok? Y luego el pie de lado se va a ver distinto porque el talón sale un poquito. Si yo lo hiciera así como muy sencillo, pues sería así, así y así, ¿no? Hacia la punta de los dedos, ¿ok? O sea, no sé, si lo proporcionamos, pues no sé, han escuchado como el sistema que usan los gringos de los pies, pulgadas, todo eso. Un pie mide 30 centímetros, ¿ok? Entonces si yo ya tengo esta referencia, pues estos son como 24, más o menos sería esa medida, ¿verdad? No, un poquito más, un poquito menos, ¿ok? Si quieren, aquí le podemos dar un poquito de como un peralte para marcar como la altura del dedo, ¿no? O sea, que se vea un cierto volumen, ¿ok? Ahora, las manos, vamos a imaginarlas así, ¿ok? Como si estuvieran juntos los dedos, entonces fíjense la forma que dibuja, como una especie de punta, ¿no? Entonces, aquí solamente lo prolongamos como esta punta y pues el dedo gordo pues lo separamos, ¿ok? Ahora esta mano, bueno, aquí está al revés, esta está como volteada, está así, estoy viendo así, y la otra la puedo dibujar así. Nada más hay que estar claros, ¿no? O sea, aquí se vería tal vez la palma de la mano, ¿verdad? Y aquí vendrían los dedos vistos desde arriba y esta sería la palma y la palma aquí. Ah, perdón, lo dibujé sobre la... Bueno, sí, es que esta esfera está aquí, ¿ok? Nada más que coincidan, o sea, pues tengan la misma altura, ¿ok? ¿Más o menos? Bueno, ahora tengo que explicar. Ahorita estamos dibujando un varón, ¿verdad? A lo mejor una chica va a tener un poquito más cadera, ¿verdad? Pero no es una regla así que no pueda cambiar, o sea, hay hombres que están también caderones, ¿ok? O hay chicas que también su cuerpo no es tan sinuoso, ¿ok? Entonces esto puede variar, ¿ok? Si ustedes a lo mejor están dibujando una chica, pues a lo mejor esto no va a ser tan ancho, ¿verdad? O una persona delgada, ¿no? También, a lo mejor sus proporciones van a llegar por aquí y aquí es donde van a estar los hombros y todo eso. Y lo mismo este cuerpo tal vez lo puedan hacer un poquito más curviado, si es una chica así como más voluptuosa, por decirlo de alguna manera. Pero, o sea, no es una regla de oro, o sea, esto se puede variar, ¿no? Y lo mismo, o sea, si esto ya lo aplican así como a un dibujo, o sea, vamos a decir que quieres dibujar a Hulk, pues Hulk tiene otras proporciones, o sea, está desproporcionado, de hecho, o sea, es un mono que tiene una cabecita y un cuerpo de este ancho, ¿verdad? Pero pues bueno, es un monito que, pues, no sé, o sea, pero sí hay personas así, o sea, los fisicoculturistas tienen esas proporciones, ¿ok? Pero bueno, este era como la explicación de las proporciones de esto de las cabezas, ¿verdad? Que aquí me dio más o menos como 7 cabezas, 7.3 cabezas, ¿ok?
De hecho, ¿cuánto mides? 1.74. 1.74. Vamos a hacer la matemática. 1.74. Sí, vamos a. Sí, aprox. Pues esto mide 1.74 entre .24 nos da 7.25 cabezas. Entonces, casi coincide con lo que estoy representando aquí, ¿verdad? Entonces, no es así como muy exacto, pero pues más o menos nos da las proporciones. Aquí, bueno, sí convendría tal vez empezar a marcar el eje de la cara y el eje de las cejas o de los ojos, ¿ok? Y bueno, ya saben que aquí a la mitad de esto pues va a venir la nariz. Ahora, otra cosa que no expliqué en yo tengo esta mitad que es para el cráneo, ¿verdad? Aquí a la mitad empieza el pelo, ¿ok? Y luego, aquí a la mitad empieza la nariz, ¿ok? Y luego a la mitad empieza la boca. Entonces es lo que les decía, que hay otras proporciones en la cara que podemos empezar a respetar o a empezar a tomar en cuenta. Y ojo, aquí donde tengo esta línea de la nariz, en este espacio de que es tal vez la ceja y la nariz, en este espacio es donde están las orejas. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Pero bueno, esto ya sería tal vez para hacer retrato o algo así más, como más avanzado, ¿no? No vamos a llegar a tanto detalle, no quiero que lleguemos a tanto detalle. No es necesario. ¿Ok? Bueno, ya teniendo esto, ahorita voy a parar el video y voy a explicar otra cosa. Pero esto sí quería que lo tuvieran claro, porque la siguiente parte necesitamos saber estas como articulaciones y dónde ubicar las partes del cuerpo, ¿ok?